alegría de la fiesta este viernes, inicio de fin de semana. ¿Cómo están, amigos, amigas? Qué gusto poder acompañarles desde 7F Plus, la otra política. Empezamos con buen ritmo esta mañana. La mezcla es de nuestro querido Carlitos Minango y así arrancamos este día 19 de noviembre de 2021. Se nos fue otra semana más. Y pues ya estamos casi que en época navideña y de fiestas de fin de año, poquito que nos falta. Pero bueno, vamos a aprovechar cada minuto de lo que nos queda de este 2021. ¿Por qué? Porque seguramente usted se puso muchas metas al empezar el año. ¿Cuántas ha cumplido? Yo sé que el escenario ha sido muy complejo. Estamos queriendo salir de esta pandemia, de estas circunstancias que nos han afectado en muchos aspectos de la vida, pero aquí estamos, tenemos la oportunidad de mejorar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean, con acciones pequeñas y de las otras también, de las grandes, de las significativas. 9:06, vamos a empezar ya nuestro programa. Este día viernes, repasando las noticias del país en nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Aquí estamos entonces con el pajarito azul. ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? 9:07 ya les vamos contando qué nos dice el pajarito azul. No es el pajarito azul que usted se imagina, no es el pajarito azul de Guaranda, no se emocione. Es el pajarito azul de Twitter que se llama Larry, que nos acompaña todas las mañanas contándonos pues cuáles son los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional. Así es que empezamos. Vamos a ver qué dice el medio Tu Voz TV. Tenemos un video porque la periodista Johanna Cañizares entrevistó al ministro de Defensa y él tuvo que asumir que no hay el control de las cárceles todavía y un poco desmintiendo lo que han dicho otras autoridades que han entrado con tractorcito y todo a las cárceles del Ecuador. Esto es lo que dijo el señor ministro de Defensa. ¿Quién tiene el control de las cárceles? ¿Los reos o el Estado? Bueno, en este momento las Fuerzas Armadas están en el perímetro de la penitenciaría. El control de la parte interior tienen todavía ciertas bandas porque ni siquiera son los... Entonces es un proceso que va a hacerse lentamente, ¿no? De manera de ocasionar la mayor cantidad de efecto en lo que significan que no haya muertes, que no haya temas que tengamos que después lamentarnos. Entonces, este momento lo que está haciendo las Fuerzas Armadas y la policía es controlando el borde aledaño a los pabellones, pero al interior todavía no es el procedimiento que vamos a aplicar. ¿Están dialogando con los líderes de las bandas para poder ingresar a esta área precisamente que usted menciona, donde hay estas puertas a los que ustedes todavía no han podido pasar? No, eso no se va a hacer con diálogo, porque el Estado tiene que imponerse. Si no, estamos viendo el momento en que ya sea adecuado, el momento en que ya estén suficientemente aislados. ¿Para hacer qué? Para justamente hacer eso, entrar a los pabellones y luego de eso realizar la limpieza de los pabellones, en lo que se refiere a artículos como armas, como munición, como drogas que están dentro de ese. Inclusive hay que hacer una requisa de todo lo que existe. Pero necesitan que alguien les permita el ingreso, que los internos que están controlando los pabellones, como usted nos ha indicado ahora, les permitan ingresar. ¿Y si eso no ocurre? Bueno, si no, eso no ocurre, hay el uso de la fuerza, ¿no? Hay el uso progresivo de la fuerza. Exactamente, entonces la gente que está dentro y está armada y que haga una acción ofensiva contra la policía, obviamente la policía va a actuar desde en defensa propia, porque si es que le reciben a la policía, por ejemplo, con fuego, con armas de fuego, la policía va a actuar.
Bueno, lo que yo sí veo en esta declaración del ministro de Defensa es mucha más transparencia que pues otros funcionarios del Estado. Está definitivamente dando a conocer lo que está ocurriendo en las cárceles del país, sin ponerse ese halo de superhéroe, de entrar en el tractorcito y de decir todo está controlado, vamos a darles bala y un montón de cosas más que se le ha salido a otros funcionarios que están a cargo de la dirección y de la planificación de la política pública que se va a ejecutar en torno a las cárceles del país, frente a todas estas circunstancias que hemos visto, estas masacres que han enlutado al Ecuador entero. Y lo digo porque definitivamente ustedes habrán escuchado a otros funcionarios decir cosas que hasta suenan jaladas de los cabellos, ¿no? Por ejemplo, el señor Fausto Cobo terminó insultando, incluso degradando totalmente el trabajo de los agentes penitenciarios. Son 1.605 agentes penitenciarios en el nivel, a nivel nacional, según el distributivo de personal que habíamos revisado previamente en uno de nuestros programas. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los agentes penitenciarios en vez de estar motivados para actuar en las cárceles? Pues sentir que hay un discurso de odio en contra de ellos. Y el día de ayer fueron como que a buscar los mecanismos, a asesorarse y anunciaron que van a poner una denuncia contra el director del SNAI, el señor Fausto Cobo. El señor Fausto Cobo dirige el SNAI, él debería apoyarse y dar las directrices a los agentes penitenciarios para saber cómo actuar, debería preocuparse por profesionalizarlos, por tratar de resarcir todo el daño que le hizo el señor Lenín Moreno a el sistema penitenciario, el sistema de justicia en el país, porque tumbaron la escuela de agentes penitenciarios e hicieron muchos otros cambios, eliminaron el Ministerio de Justicia, por ejemplo, y crearon este SNAI que ahora pues está adoleciendo también de muchos problemas. Entonces, los agentes penitenciarios dicen esto en torno a lo que Fausto Cobo ha mencionado sobre ellos. Somos 1.500 servidores penitenciarios. Ha afectado con sus comentarios a 1.500 familias ecuatorianas. Es un cuerpo de seguridad que realmente se sacrifica día a día, sin tener logística, sin tener equipamiento y sin tener el número de personal necesario para combatir estas situaciones. Han pasado estados de emergencia, de excepción, y no tenemos ni un gas para poder intervenir. Más sin embargo, mis compañeros en todos los centros de privación de libertad intervienen, sacan la cara, se sacrifican. Entonces, al escuchar todas estas situaciones, pues es la indignación. Nos ha humillado, nos ha faltado al respeto, como digo, a 1.500 familias ecuatorianas, y lógicamente nosotros no podemos permitir eso. Penitenciarios la semana pasada resultaron heridos, hay que recordarlo. Están sin duda en una exposición grande frente a la violencia que se ha creado dentro de las cárceles. Yo sí considero que es verdad, y esto se ha develado a través de varias investigaciones. Nosotros mismos hemos realizado especiales sobre el tema de las cárceles, en que existe corrupción, sin duda existe corrupción, y no solamente en los agentes penitenciarios, sino en las partes directivas, en la misma policía, que es el primer filtro por el cual ingresa cada una de las personas que va a hacer visitas, que va a los mismos psicólogos, etcétera, que entran a las cárceles, pasan primero por los filtros de la Policía Nacional. Entonces sí hay corrupción, pero no se puede generalizar. Lo que hay que hacer es buscar procesos de depuración que pues puedan quitar a los malos elementos, pero no se puede generalizar y menos abordar tan a la ligera un tema tan complejo como el que le toca pues afrontar a cada uno de los guías y agentes penitenciarios del país. Pero el señor Fausto Cobo como que lo toma realmente a la ligera. A mí sí me sorprende pues la forma en la que se asume esta problemática que al país lo tiene muy mal, que nos tiene con los ánimos muy bajos y que además en esa incertidumbre de no saber si es que en realidad saben qué hacer las autoridades para afrontar este problema. Vean lo que dice el señor Fausto Cobo.
Mire, ahora en las redes está ya convocatorias contra lo que yo he dicho, contra el tema de que el cuerpo de vigilantes, de guías no es adecuado y que no sirven para nada y tanta cosa. Lo acusan de delito de odio, además, coronel. Pero además no estoy diciendo tal o cual guía, yo estoy hablando en general, así como hablo la clase política, el tema o quieren que diga que la clase política del Ecuador es lo mejor del mundo. O que diga que tal sector, que nuestros jueces son lo mejor del mundo. No, pues hay que decir, porque si no es complicidad, pues al Ecuador hay que decirle que ese cuerpo de guías no tiene capacidad para solucionar este tema de seguridad dentro de las cárceles. Porque no tienen ni la preparación, no tienen el equipo suficiente, las leyes no permiten que entren con armas. Bueno, vean ustedes, pero señor Fausto Cobo, señores del gobierno, son ustedes quienes están al mando y son ustedes quienes tienen que afrontarlo y solucionar este tema. ¿Qué están haciendo ustedes? Es la pregunta, ¿no? Si le parece que los guías no son lo suficientemente buenos, ¿qué están haciendo ustedes? Esa es la pregunta y pues las respuestas las esperamos todos los ciudadanos de este país que pues está sufriendo mucho esta circunstancia que muestra además que en el país lo que abunda es una violencia estructural que nos hace daño, que nos carcome, que genera ese tipo de comentarios tan violentos como que se maten entre ellos y otras cosas más que hemos escuchado lamentablemente en nuestro querido Ecuador. Son las 9:17. ¿Qué más ha ocurrido? ¿Qué más ha ocurrido en el Ecuador y en el mundo? Y pues cosas que tienen que ver con nuestro país. Ahí tenemos un tuit del señor Luis Almagro. Ahí está ese tuit, ¿lo ven? ¿Qué es lo que dice el secretario de la OEA? ¿Qué es lo que dice el secretario general de la OEA? Mantuve una conversación hoy con el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien aceptó ser comisionados del secretario general de la OEA para asuntos de discapacidad. Miren ustedes, ahí está el señor Lenín Moreno llevando su sabiduría al mundo a través de la OEA y pues... bueno, vaya joyita que se han llevado, esperemos que no termine de generar pues deficiencia también de los sistemas regionales de atención a las personas con discapacidad. Lo que en nuestro país dejó el señor Lenín Moreno no es muy grato y recordemos que se fue con una aprobación de su gestión del 7% a lo mucho. Y pues ahora ha sido bien reconocido por el señor Luis Almagro. Miren ustedes, hay personas que tienen suerte, digo yo. Becado nuevamente ahí el señor Lenín Moreno y pues hay exfuncionarios de su gobierno que lo felicitan, que dicen que fue el mejor presidente del Ecuador, mientras que la ciudadanía tiene otra percepción sobre el tema. Tiene otra percepción que se evidenciaba en esas encuestas donde hablábamos de una aprobación de menos del 7% incluso, pero bueno, ahí está, lo acogen ahora en la Organización de Estados Americanos, que también ha sido muy cuestionada por la forma en la que actuó, por ejemplo, con sesgos, ideológicos desde el punto de vista del secretario Luis Almagro en contra de Bolivia, por ejemplo, la posición que ha tenido en torno a otros países y la intervención incluso que pues ha generado y respetando la soberanía de algunos pueblos, incluso contra nuestro país. 9:20, 9:20. Estas son las cosas que pasan, que nos sorprenden y que las encontramos también a través de la red social Twitter y en nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Y cómo no, vemos otro tema y pareciera que todo tiene pues este hilo, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo desde el gobierno del señor Lenín Moreno y cómo continúan estas políticas? El Ministerio de Economía y Finanzas también nos da a conocer que el BID aprobó un préstamo por $500 millones para apoyo presupuestario de Ecuador. El ministro Simón Cueva dijo que el objetivo es asegurar la sostenibilidad fiscal
y salvaguardar la protección social. Para eso dicen que llegan estos préstamos, pero tienen que apurarse a aprobar pues las medidas y los compromisos asumidos por el gobierno del señor Lenín Moreno, ratificados por el gobierno del señor Guillermo Lasso. Ahí precisamente está esta información. El BID aprobó estos 500 millones de dólares para Ecuador. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo lo que ha dicho que esta es una nueva demostración del continuo respaldo de la comunidad internacional al programa económico del gobierno del encuentro. Programa económico que todavía no tenemos claro cuál es y no se ve más allá de algunas leyes que han sido presentadas y devueltas por parte de la Asamblea y la que se está tramitando ahora mismo, que ya la vamos a revisar en un ratito con Andrés Durán, que ya está por acá. El objetivo de este financiamiento, dicho, es asegurar la sostenibilidad fiscal y salvaguardar la protección social en el contexto de la recuperación económica. Son palabras del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, que también recordó que el préstamo aprobado está alineado con los objetivos del programa del país con el Fondo Monetario Internacional. Vaya novedad, ya sabemos todos los compromisos de reducción del Estado, despido de funcionarios, la eliminación de los subsidios que ya se ha hecho. Este crédito tiene un plazo de 7 años, un periodo de gracia de 3 años y una tasa de interés basada en LIBOR. Complementa una cartera activa de proyectos que fortalecen la sostenibilidad fiscal y extensos recursos no reembolsables de asistencia técnica que el BID ha aportado y continuará aportando para contribuir a la consecución de las metas del gobierno nacional. Así reza este comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, que muy felices nos dicen: tenemos 500 millones de deuda adicionales que tenemos que afrontar los ecuatorianos a través de los sacrificios que nos impondrán con las políticas que delineen para la gestión del señor Guillermo Lasso. 9 de la mañana con 23 minutos, 9 con 23 minutos. Vamos a hacer una pausita en este momento y volvemos enseguida con su programa 7F Plus, La Otra Política. Volvemos, 9 con 24 minutos, estamos de regreso en 7F Plus, La Otra Política. Andresiño, estamos listos con nuestro tema del día de hoy, en el que vamos a seguir abordando esta reforma tributaria presentada por el gobierno, que de alguna manera está ligada a estos préstamos que está recibiendo el Ecuador, las directrices del Fondo Monetario Internacional y más. Sí, así es, queridos amigos. Sofi, un gusto poder estar con ustedes, con todos ustedes. A ver, yo diría que esta reforma tributaria tiene que ser abordada detenidamente. Pasito por pasito, poquito a poquito. Y suave, suavecito. Suave y suavecito, como nos gusta a la mayoría. Despacio, despacio para digerirlo, para procesarlo, para entenderlo, interpretarlo. Y lo digo así, ¿saben por qué? Porque se está construyendo un encuadre que ha dicho que esto va a facilitar las inversiones, va a facilitar la recaudación tributaria, va a facilitar algunas cosas. Y yo considero que eso es dudoso, por decirlo menos. Dicho sea de paso, más adelante seguramente vamos a presentar un videíto de María Elsa. Y ella dice algo muy importante, interesante y bastante elocuente. Dice: en economía hay muchos caminos por los cuales uno puede transitar y con resultados muy similares. El tema está en lo político. ¿A quién vamos a imponer el peso de las decisiones económico-políticas del gobierno nacional? Claro. ¿Será a los que más tienen o a los que menos tienen? Entonces, hoy queremos desagregar este condumio, esta reforma tributaria del presidente Lasso, porque también evidencia un profundo conflicto de interés y quisiéramos explicitarlo. ¿Quieres escuchar primero a María Elsa Viteri? Me gustaría Por favor, mucho. vamos a decirle al Estevitán que nos ayude con eso. Sí, me parece que es importante, además, un poco honrar su memoria. Ayer, pues, se dio a conocer la noticia de su fallecimiento y
Realmente la elección. Entonces, a ver, tenemos que ponernos a analizar. Lo primero, volvamos pues a revisar, yo no sé si estará siendo actualizado, los grandes grupos económicos y cuánto pagan de impuesto a la renta según las ventas. En algunos casos menos del 1%, pues. Entonces, ¿no le parece a usted que antes de afectar al pueblo deberían de comenzar a ver qué grupos económicos pagan menos del 1% de sus ventas como impuesto a la renta? ¿Le parece o no le parece a usted que es mejor que los bancos, que a pesar de la crisis tienen una ganancia de 600 millones, en vez de tener los depósitos afuera, los traigan acá? ¿No le parece a usted que esa no es una medida? ¿No le parece a usted que es mejor? Aquí todos a lo mejor nos gusta echarnos un poquito de perfume, ¿no verdad? ¿Qué es mejor? No tener para comprarse un perfume, subiendo los aranceles de los productos suntuarios, no de las materias primas ni de los bienes de capital, ¿no verdad? Pero en vez de no tener el perfumito, ¿no verdad? Tener el platito de comida y la semana de almuerzo del pueblo. Entonces no me vengan. El problema es que, mire, en economía se tienen muchos instrumentos que los resultados pueden ser los mismos. Entonces, claro, si usted sube el IVA, tiene recaudación, ¿no verdad? Tiene recaudación. Pero si usted le quita ese subsidio rentista que tienen las grandes empresas de no pagar impuestos, también sube la recaudación, pues. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted realmente responde al pueblo ecuatoriano, ¿qué va a elegir? ¿Va a elegir subir impuestos o va a elegir quitarle ese subsidio rentista para que no paguen impuestos las grandes empresas? Primero quisiera decir algo sobre lo humano. Yo alguna vez realizaba un peregrinaje por el país tratando de conseguir los recursos necesarios para el emprendimiento periodístico con la plataforma digital Voces, y viajé a Guayaquil y conocí a María Elsa Viteri. Una excelente, una maravillosa persona, además de que nos puso rechonchitos y gorditos porque nos sirvió un banquete, conversó apasionadamente de la economía, de la política, y explicaba algunas cosas que en ese tiempo yo no las tenía en el radar. Me desasnó. Y yo creo que esa calidad humana se refleja también en la apreciación de la política económica por parte de María Elsa Viteri, ya que realizó una renegociación de nada más y nada menos que el 95% de la deuda externa, especialmente con multilaterales que habían de alguna forma intentado cobrar nuevamente la deuda que el Ecuador adquirió hace muchos años. Ya voy a sintetizarlo de esta manera para no profundizar sobre este tema, porque sí hay que profundizar sobre lo otro. Lo otro es que la relación económica no pasa por un juego contable. No se trata de hacer sumas y restas, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. No es un juego aritmético. La economía es relación de poder. Y esa relación de poder la tenía bastante clara María Elsa Viteri. Entonces, cuando ella plantea lo del IVA y cuando plantea la enorme evasión tributaria que existe hoy por hoy en el país, no está planteando cualquier pelito de cochinos, queridos amigos. Está planteando una realidad que demuestra una profunda relación de poder. La mayoría de chochólogos que tienen que tributar entre el 25 y el 35% al fisco, si no tienen capacidad de deducir sus impuestos, y la mayoría de opulencia, grupos económicos que facturando juntos superan los 135 mil millones de dólares, que apenas pagan el 0.5%. Antes, en el mejor de los casos, cuando existía Estado, regulación y control, llegaron a pagar el 1.5%. Entonces, esa relación de poder uno tiene que empezar a comprenderla, porque producto de esa relación de poder es que podemos financiar actividades como la educación pública, la salud pública, la seguridad y otros menesteres de interés nuestro. Bueno, ese es el objetivo, por supuesto, de la recaudación tributaria.
Y precisamente estábamos analizando desde ayer qué es lo que dice este libro, este proyecto de ley de reforma tributaria que está en la Asamblea con carácter de económico urgente, que debe ser tratada, aprobada hasta el 28 de noviembre en la Asamblea Nacional. Y veíamos que hay unas contribuciones temporales, ¿no? Que, claro, cuando ya nos ponemos a revisar al detalle, pues porque dice por encima del $1.000.000 van a haber esos aportes, resulta que en realidad tampoco es que es el gran aporte, ¿no? Desde el $1.000.000, ¿no? Cuando ya sobrepasas esta cifra, tienes que pagar el 1% sobre el monto adicional al $1.000.000, lo que decíamos ayer. Si es que tienes $1.010.000, ese primer millón no paga ninguna contribución. Pagan los $10. Sí, los $10, que sería un equivalente a 10 centavos. Si el contribuyente tiene un patrimonio de más de $1.200.000, pagará alrededor de unos $2.000 más el porcentaje. Es que hay unos personajes también. No estás mal, permíteme, no estás mal. Es en función del personaje que se está haciendo esta normativa. Sí, parece. Ya les vamos a contar por qué, pero bueno. Aquí decía más el porcentaje del 1.2% sobre el patrimonio adicional. Si la suma de los bienes que posee una persona, muebles, inmuebles, dinero en efectivo, alcanzan el $1.500.000, va a tener que pagar $5.600 y sobre el monto adicional, pues tendrá que pagar un rubro de 1.5%. Y en lo que se refiere a las sociedades, el proyecto define una contribución temporal sobre su patrimonio para el ejercicio fiscal 2022 y 2023. Y se habla de dos grupos, los que tienen un patrimonio entre 4 y 4.9 millones, que pagarán 0.4% del total de su patrimonio neto, y las empresas que tienen más de 5 millones, que deberían aportar con el 0.8% de ese patrimonio. Eso, pues esperamos que se entienda, porque, bueno, los números a veces nos confunden, nos marean un poquito a todos, y esta como que es la parte menos compleja de esta ley, ¿no? Porque son las contribuciones, de las cuales también, por supuesto, hay réplicas y hay voces que dicen que no debería haber estas contribuciones temporales. Obviamente también muchas de ellas vienen desde los mismos empresarios, que dicen que igual esta contribución temporal no sustituye una política tributaria sostenida para el país, que es lo que tú decías, qué está pasando en realidad con la carga fiscal para las empresas y los grandes patrimonios en el país, porque a los pequeños empresarios yo creo que sí nos hacen pagar lo que es y lo que no es. Igual a las personas naturales te retienen el impuesto a la renta, cumplas o no cumplas con la base, y luego ruega a ver si te devuelven ahí en el SRI. Yo tengo un trámite de $100 de devolución de impuesto a la renta de 3 años, y hasta el día de hoy me trataron mal cuando fui a dejar los documentos, ni eso. Una arepita, nada. Nada. Cafecito, nada. Nada, y eso que me quejé y todo, nada. Oh, ¿cómo puede ser posible que le traten así? Pero eso nos hacen a los ciudadanos normales. A los arepitos y arepitas. Exacto, ¿no? A los chochólogos, como dices tú. A los galanes no les pasa esas cosas. No, al galán sí le atienden, apenas entra ya le lanzan flores y demás. Sí, le lanzan flores, besos también le lanzan, ¿no? Oye, una cosita, vamos a poner un ejemplo lúdico, pedagógico, simpático para que usted lo pueda entender, ¿ya? Porque a veces cuando hablamos de millones, uno dice, chuta, ¿cómo será, no? Pero vamos a hacerlo con $10,000, ¿ya? Si usted gana $10,000, el equivalente a estos impuestos que se van a recolectar, no va a tener que pagar. El equivalente al millón. Si usted, digamos, si el $1,000,000 equivale a los 10,000 que tendría que pagar para que el pueblo llano y simple lo entienda, no va a tener que cancelar absolutamente nada. Pero si usted supera los $10,000, va a tener que pagar en función de la primera fracción. Es decir, si son $100, va a tener que pagar ahí, ¿cuánto sería? 0.1%, es decir, 10 centavos, ¿sí? Sobre este tema, me parece a mí central que nosotros entendamos quién sostiene la mayor capacidad de recaudación en este país, quiénes realmente asumen los impuestos en este país.
¿Es la persona que paga el 0.1% o es el resto del segmento poblacional que paga entre el 25 y el 35%? Si usted no deduce, y la ley de régimen interno tributario es bastante clara, si usted no deduce, tiene que cancelar entre el 25 y el 35%. Y esto se va modificando constantemente en función del índice de consumo, el índice de consumo, ¿sí? Este índice de consumo es el que marca lo que tendría que subir o bajar la presión fiscal. Eso establece la ley de régimen, la ley interna la ley orgánica de régimen interno tributario, ¿ya? Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque, digamos, un pequeño empresario tiene que cancelar en promedio entre el 25 y el 35%. Pero un gran empresario que factura sobre los $1,000 millones, la presión sobre ese grupo económico es de entre el 0.5% y el 1% en el mejor de los casos. Y eso si no impugna la deuda ante el Servicio de Rentas Internas. Lo puse así, no sé si estoy siendo lo suficientemente claro para que usted lo entienda, pero esa es una gran camisa de fuerza en la que estamos envueltos el día de hoy. Y eso no lo aborda este proyecto de reforma tributaria. Esta diferencia que hay entre los que más pagamos a pesar de ser los más chiquitos, los que tenemos menos ingresos, y las grandes empresas, los grandes patrimonios en el país. Sin embargo, bueno, en torno a esta contribución temporal, por ejemplo, sí ha habido la reflexión sobre si es que realmente tener patrimonio significa tener liquidez en el caso de las personas naturales. Una persona que tenga 4 o 5 casas que suman un valor de $1 millón, nos podría ser que no necesariamente tenga $5,600, o sí, no sé. Pero ese ha sido uno de los argumentos, una de las críticas que ha generado también quienes fueron a la Asamblea y dieron sus aportes para que se realice el primer informe que fue debatido ya en la Asamblea Nacional. Pero más allá de eso, a ver, lo que deberíamos preguntarnos, porque también esto habla de el patrimonio que tengan las personas, es si el SRI tiene la capacidad de saber realmente cuál es el patrimonio de las personas, porque si estamos hablando de la evasión tributaria en nuestro país, tenemos que pensar y entender que hay personas naturales, jurídicas, empresas que han engañado al fisco, que ocultan de alguna forma sus patrimonios, que lo pasan a manos de la prima, la sobrina, el cuñado y testaferros, exactamente, y eso representa una evasión y elusión fiscal que al país le significan unos $7,000 millones. Y de esto pues no se ha dicho mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los mecanismos que les permitan determinar el patrimonio neto de las personas y empresas? Esta creo que es una primera pregunta que desde el Servicio de Rentas Internas también se debe aclarar. Ya, sobre esta pregunta que planteas, la pregunta en concreto sería ¿cuál es el patrimonio, no es cierto? Claro, así es. Verás, yo te tengo una respuesta medianamente porque hicimos un pedido de entrevista para el caso de los Pandora Papers, que dicho sea de paso, calma pueblo. Aquí estoy yo. El rato menos pensado lo vamos a difundir, así que tengan un poco de paciencia, que es un proceso riguroso de cotejamiento de datos. Entonces, ellos ya plantearon un esquema en el que se realizó algunos cambios, y yo quisiera compartir con ustedes esos cambios. Por favor. A ver, el primer elemento que hay que mencionar en los últimos años, se ha creado un esquema tributario que dinamitó la capacidad de regulación y control del Estado ecuatoriano, facilitando la expoliación de recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillo, ¿dónde está la plata? ¿A dónde va a parar la plata? ¿Por qué grupos económicos sacan tantas divisas de la economía nacional? Y ojo que no es un fenómeno solo ecuatoriano. En Brasil, por ejemplo, sacaron más de $10,000 millones en el año de la pandemia, el equivalente al PIB nacional de Nicaragua. Ya, para que ustedes, aproximadamente el equivalente al PIB nacional de Nicaragua, para que ustedes se den cuenta más o menos el problema. El presidente Guillermo Lasso, con su ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de la COVID-19, no pretende la repatriación de estos capitales. Primer caso que responde un poco al tema del patrimonio. Porque uno dice,
Si ese patrimonio, que no es evidente, que muchas veces puede estar camuflado, ¿dónde mismo es que está? Yo, por ejemplo, Andrés Durán, tengo mi patrimonio acá en el Ecuador. Pueden constatar. Una bicicleta, un PlayStation, un Nintendo y ya, nada más tengo yo. Y está registrado y todo. Pero las personas, como nuestro querido presidente u otros grandes o poderosos, afortunados económicamente, tienen bienes inmuebles en el Ecuador y en el extranjero, y el propio presidente lo ha confirmado. Ahora, ¿qué está haciendo el Servicio de Rentas Internas para determinar fehacientemente ese patrimonio? Pues bueno, el gran problema de todo esto es que en el año 2015 existía una normativa que era el artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Interno Tributario, ¿ya? La LORTI, le dice. La LORTI en su artículo 9 del año 2015 establecía: para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, que esto está asociado directamente al patrimonio, porque el patrimonio son kushki, pues, activos, bienes inmuebles, enseres, qué sé yo, todo eso suma patrimonio, ¿ya? Para fines de determinación y liquidación del impuesto a la renta están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras no domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o de personas naturales no residentes en el Ecuador. Listo. Esto Moreno lo sacó. Lo sacó. ¿Y cómo para qué? Ya, porque yo, Andrés Durán, con todo mi PlayStation, mi Nintendo, no quiero pues registrar acá en el Ecuador que tengo este gran patrimonio. Entonces, mejor me creo una empresa que diga, no sé, Latina Inverland, ya, en Panamá, y le pongo a la Arepita y le pongo al Galán de Cuyuja como mis representantes. Sí, pero es mi dinero. Pero estas son personas de confianza, ¿sí? Y lo pongo a esa empresa como accionista directa de mi otra empresa que sí está residente acá en el Ecuador, que puede decir, no sé, Asociación de Chochólogos del Ecuador, ¿ya? Que se dedica ¿a qué? A manejar un banco. Sí, ¿lo ven? Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy por hoy. Pero entonces yo me pregunto cómo es que va a funcionar si llega a ser aprobada esta ley y esta contribución. Porque aquí dice que en el caso de residentes fiscales en el Ecuador, la contribución se calculará y pagará sobre el patrimonio ubicado dentro y fuera del país. Patrimonio declarado al SRI. ¿Cómo van a determinar ese patrimonio? Exacto. O sea, por ejemplo, en el caso del señor Guillermo Lasso, él declaró un patrimonio de 39 millones de dólares. Casi no tiene nada el señor, no. Todo está a nombre de alguien más. No ha sido tan rico. Ajá, no ha sido tan rico como pensábamos. Entonces, solamente va a pagar la contribución, será sobre los 39 millones de dólares. Porque los patrimonios que están en el exterior, difícil que los rastreen. Si ni siquiera la investigación del ISIC puede rastrear todo, aunque los Pandora Papers nos dan una pista por dónde anda esa plata, aunque no sabemos cuánto. ¿Qué pasa con las empresas que están en paraísos fiscales? Ya sin mencionar al presidente, en general hay muchos otros empresarios y personas poderosas de nuestro país que usan estas estructuras offshore y que pertenecen a ecuatorianos. Si no están declaradas, ¿de qué les van pues a cobrar esta contribución temporal? Y toma en cuenta que de los 200 grupos económicos más grandes del país, 192 están relacionados con guaridas fiscales. 192. 192. Ya, ok. Entonces, eso es... Por eso, cuando uno dice, o han dicho las investigaciones, el propio Servicio de Rentas lo dijo en el 2016, se calcula que hay 35 mil millones de dólares en el extranjero. ¿Que provienen de dónde? De los recursos de los ecuatorianos que están alojados en guaridas fiscales. Pero podemos coincidir, querida Arepita y queridos amigos, que esta sería una primera evasión al fisco. Ya. Primera evasión, ¿por qué? Porque no pueden determinar cuál es mi patrimonio. Si mi patrimonio está afuera y está a nombre de 2 o 4 o 5 o 6 personas que son mis testaferros,
o que son accionistas directos y yo le camuflo como inversión extranjera directa, no van a poder determinar a quién mismo pertenece ese PlayStation y ese Nintendo, si a mí, a la arepita o al galán de Cuyuja. ¿Sí? Entonces nuevamente van a terminar cobrándole más a las personas naturales que a las grandes empresas o a los grandes patrimonios de nuestro país, porque incluso ya pasó, porque estas contribuciones se han dado en momentos, por ejemplo, como en el terremoto, que se pidió una contribución y, por ejemplo, ahí el mismo presidente Lasso impugnó lo que le tocaba pagar y dijo, no, es que yo no tengo nada, esto no me pertenece, sí. y luego resulta que ahora cuando saca con orgullo cuánto ha pagado supuestamente de impuestos, dice, esto sí me pertenecía. Oye, y qué simpático, porque yo le escuchaba al padre putativo del Chimi, ¿cómo se llama el señor que lo formó? Que me contó que lo había formado. Miguel Rivadeneira era. A este señor yo lo escuchaba viniendo para acá a la oficina, y lo escuchaba y el señor decía, junto con otros contertulios, coincidían en que la situación de Argentina es groseramente perversa porque quieren construir una moneda paralela, porque la moneda ya no sirve absolutamente nada y no entienden algo que es real y que hay evidencia de aquello. Y el economista Jorge Spinikic lo ha revelado. La evasión tributaria en el caso argentino es tan grosera, pero tan grosera, que incluso facilita la devaluación monetaria. ¿Por qué? Porque los argentinos no ahorran en pesos, ahorran en dólares. Y muchos grupos económicos sacan esos dólares con respaldo del peso argentino y lo ponen también en guaridas y en refugios fiscales. Eso afecta groseramente a la economía argentina porque hay una salida de divisas espeluznante. Sobre todo existió esa salida de divisas en el gobierno del señor Mauricio Macri, pero esos datos no te mencionan y te hablan de populismo y no sé qué. Pero bueno, yo quiero contarte algo más, porque lo que acabamos de plantear, querida Sofi, demuestra una primera instancia de evasión. Entonces el fisco no puede encontrar a quién mismo es que pertenece ese patrimonio. Por ende, esas personitas que tienen tapadas y camufladas y empresa tras una, tras otra, su verdadero patrimonio, van a evadir al fisco. Pero el segundo elemento, que sí es el más preocupante, que parece que le ha dicho algún comedido, ¿cómo se llama el secretario jurídico esposo de Ana Belén Cordero? Correa, ¿no es? No. Fabián Pozo. Que le he dicho, vea, presi, yo le soluciono ese problema, no se preocupe, en este preciso momento pongo a trabajar a mis asesores y le soluciono ese problema jurídico que usted tiene con el tema de los Pandora, porque no hay otra manera de calificarlo. Esto es espeluznante realmente. ¿Qué pasa con este tema de los Pandora Papers? Esta famosa ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia, lindo nombre, ¿no? Crea un régimen que a mí me preocupa y creo que algunos analistas coincidirán. Es el régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Así como lo escuchan. ¿De qué viene esto? Es una gran ganga para el precio. O sea, es como decir, venga usted, chochólogo, pase por acá, compre esta lavadora a $10 y llévese la lavadora. $10. Buenazo. Compro ahorita mismo. ¿Vos comprarías? No, sí tengo lavadora, no soy pero consumista. Si no tuvieras, pues, o sea, secadora, ya, esta me daña el ejemplo. ¿Sí? Bueno, está barato. Me compro 2, dice. Bueno, es así más o menos para que ustedes nos entiendan. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Fíjense en lo que dice la ley. Voy a citar textualmente. Porque la ley o este régimen lo que permite de alguna forma es que empresas, accionistas o sujetos pasivos que hayan realizado su actividad económica en el Ecuador y en el extranjero y tengan sus bienes en el extranjero, regularicen todos esos bienes, así como le escuchan. Venga, regularice, no se preocupe, no pasa nada. O sea, pero sí estaría bien de que traigan la plata al Ecuador. Es que no se habla de repatriación y ese es el gran problema. No van a traer la plata. No, porque verás, la repatriación, y en eso sí hay que reconocer que el Lazo es mucho más, no sé cómo decirlo, extremo en ese sentido.
que el propio Moreno, porque Moreno en su momento en los anteproyectos de las reformas tributarias que se discutía, específicamente la ley de fomento productivo, se debatió la posibilidad de traer esos recursos y cobrar un 8%, ya, un 8%, si se los repatriaba. Y si se los repatriaba y se los invertía en sectores estratégicos que la industria ecuatoriana necesitaba, se cobraba el 1%. Eso en su momento se lo consideró como régimen de sinceramiento patrimonial. Pero esto no sucedió, no se dio. Y el presidente Lasso va mucho más allá, porque fíjate en esto, y lo quiero citar textualmente, sobre los activos en el exterior. Dice, cuyo origen hayan sido ingresados, grabados con impuesto a la renta en el Ecuador, o hayan realizado operaciones o transacciones monetarias o no monetarias sujetas al impuesto a la salida de divisas, no declaradas, o cuyo impuesto correspondiente no hubiese sido objeto de retención y o pago en el Ecuador de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. O sea, ya, si usted tuvo 20 años un paraíso fiscal y evadió durante 20 años al fisco y no pagó nada, Ecuador, ya venga, acá le arreglamos más o menos. Es como decir, ¿no? Yo ayer ponía un ejemplo que me parecía que estaba bastante claro. A ti te para un policía metropolitano. A ver, Arepita, póngase allá, oríllese. Cometió una infracción. ¿Qué infracción? No puso la luz derecha para virar para tomar la mano derecha. Ya, entonces tú le dices, vea, no sea así, no sea malito, bodicito, arreglemos. Te bajas y arreglas con el policía y le das sus $20. Ya, pero tampoco sé manejar. Ya, digamos, Arepita, estás enchufada hoy. Ya, sigue. Voy a culparte de sabotaje. Ya, bueno, ya, me multaba el agente metropolitano de tránsito. Sí, te multaba el agente, tú le decías, ve, arreglemos, le doy $20. Le dabas los $20 y decías, ya, listo, quedamos ahí, no ha pasado absolutamente nada, muchas gracias, bodicito, te subes al auto y te vas. Ya, lo que pretende el presidente Moreno, a otra magnitud, es legalizar eso. Lo que decía en su momento María Elsa Viteri, legalizar lo ilegítimo. Ajá. Ese es el verdadero problema que estamos teniendo hoy en el Ecuador. Y es lo que pretende el presidente de la República. Lo que yo te decía y que lo analizamos pues en muchas oportunidades, ¿no? La suerte de los políticos, de los empresarios, de las personas que tienen poderes y grandes intereses sobre el Ecuador, es que llegan al poder y cuando llegan al poder acomodan las cosas para que sus negocios fluyan con pues mucha más rapidez, sin problemas, ejemplos y es lo que pasó pues o sea, hay que retroceder y hay que ir a lo que pasó para el feriado bancario, ¿no? Ya, ese es uno. Que empezó desde mucho más atrás, ¿no? Con el tema de la sucretización. Ese es otro, sucretización, la ley de instituciones financieras de 1992 con el señor Dají. Pero todo fue abonando para generar esa tragedia que vivieron y sintieron los ecuatorianos. Entonces, pues sí, me parece que haces bien en traer a colación esas palabras de María Elsa Viteri que decía que eso es terrible, ¿no? Hacer, ¿cómo era? Legal lo ilegítimo. Legal lo ilegítimo. Eso es lo que pretenden, verás, y eso no es todo, queridos amigos, porque es bastante extremo lo que propone el presidente de la República. O sea, yo no quiero pecar calificando, adjetivando la cosa. No quiero pecar porque creo que ese no es el trabajo del periodista. Yo escuchaba hoy a la mañana a este señor Miguel Rivadeneira, realmente muy lleno de odio, con sus contertulios, hablando de que Correa tiene que estar preso y estar lejos del país porque ha robado, y culpándole a Cristina Fernández de que también robó y no sé qué y no sé cuánto, y se olvidan de tantos hechos y una línea de tiempo. Y esto no tiene que ver con ser correísta, kirchnerista, ni mucho menos. Esto tiene que ver con los hechos en sí mismo. Vamos a sujetarnos a los hechos. Pero estos hechos que hoy estamos viendo demuestran que hay un claro conflicto de interés con el presidente de la República y esta normativa. Porque además de constituir este régimen, fíjense lo que dice la ley. Fíjense lo que dice la ley. Es bastante clara.
Régimen impositivo voluntario, único y temporal no supone un proceso de remisión de obligaciones tributarias del sujeto pasivo, toda vez que queda sujeto a la tarifa del impuesto que se crea en virtud del presente libro. Seguramente los seguidores o adeptos del presidente dirán, pero sí se va a pagar impuesto, por favor, usted, señor chochólogo periodista, no mienta de esa manera tan descarada. Sí se va a pagar un impuesto inferior al anteproyecto de la Ley de Fomento Productivo, porque Moreno planteaba el 8%, y Moreno planteaba el 8%, este man me desconcentra, Moreno planteaba el 8%, y el 1% planteaba cuando había o existía inversión para sectores estratégicos de la industria ecuatoriana, ¿ya? El presidente plantea el 3%. Si usted hace en marzo de 2022, si hace en junio, el 4%. Y si hace en el otro mes, ya tenemos más abajo la tablita, el 5%. Entonces, yo creo, queridos amigos, que esto es una profunda contradicción y conflicto de interés. Porque, ¿qué dice la ley en su artículo 17? Se crea este impuesto único temporal para la regularización de estos activos en el exterior. Y además de eso, lo hace voluntario. O sea, si tú quieres... Si tú, evasor, elusor, que eludiste y evadiste al fisco durante 25, 30, 40 años, si tú quieres y está dentro de tu voluntad, acércate por favor al SRI para que regularicemos y hagamos una vaquita. No seas malito, hagamos una vaquita para que el Estado no sufra. Ya, pues entonces hagamos lo mismo para todo el resto de chochólogos. Hagámosle voluntarios. Yo voluntariamente voy a ver si quiero pagar el impuesto a la renta. Arepita voluntariamente va a ver si quiere pagar el impuesto a la renta. Chévere, ¿no es cierto? El galán de Cuyuja va a ver si quiere pagar el impuesto a la renta. No, eso no es así, eso es solamente para los grandes patrimonios, eso no nos pasa a las personas de a pie, los trabajadores que todo el día pues damos lo mejor de nosotros para tratar de sacar adelante este país. 9:59 para finalizar, un datito nada más. La CEPAL muestra que los niveles promedio de incumplimiento de impuestos, por ejemplo, como el IVA, en conjunto en los países de América Latina, se ha mantenido en torno al 30%. Y en el caso del IVA, según la estimación del 2017, Ecuador pierde el 2.2% del PIB por evasión de IVA, es decir, unos 2.200 millones de dólares. Con el impuesto a la renta pasa algo similar, bueno, en mucha mayor magnitud. De hecho, se supone que este es el impuesto que redistribuye la riqueza y funciona con este principio de progresividad, ¿no? Por el cual el que más tiene, más paga, y resulta que ahí nuestro país pierde el año. Cada año, sí, pierde en el caso de las empresas el 4.4% del PIB, es decir, unos 4.400 millones de dólares en evasión de las empresas. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Oye, por acá te hacen un comentario simpático. ¿Qué te dicen? dice ¿Qué Amanda dicen? Soledad Zorita Buitrón. Sofi, eres la mejor, jajaja. Ya tengo lavadora, no manejo. Así, me hace el sabotaje. Yo solo quiero despedirme con este dato que es un ejemplo. Déjame dar un ejemplo, Ya, querido abuelito, no sea malo, para que un sepas minutito regale. que te van a meter 5 centavitos eso mismo. de felicidad. Ya, 5 centavitos de felicidad. Ya. Pongamos un ejemplito con el 3.5% que se tendría que pagar. Digamos que son 600 millones de dólares que tiene una persona en el extranjero. Ya, por esos 600 millones de dólares por el 3.5% debería pagar 21 millones de dólares. Sí, es bastante plata, no sé qué, no sé cómo. Ya, a ver, veamos. Ya, ustedes dirán, es una buena cantidad, no sé qué. Yo les quiero decir que el impuesto a la renta para sociedades en el Ecuador bordea entre el 25 y el 30%. A eso súmele el impuesto a la salida de divisas que tampoco pagaron, que es del 5% actualmente. Evadiendo el hecho de que existieron normas, tributos, impuestos puntuales, porcentajes puntuales. Pero si cobrásemos el 25% de esos 600 millones de dólares, queremos decir que el Estado pierde 129 millones de dólares. ¿A ustedes les parece justo eso? Mientras tú, amigo, amiga, pagas entre el 25 y el 35%. Esa es la relación de poder que queremos plantear. Nada más, como siempre lo decimos, ustedes y solo ustedes son dueños de las conclusiones. Hasta pronto. El fin de semana, disfrútenlo, pasen bonito, recorran Pichincha, que es una provincia muy bella, y el lunes estamos nuevamente aquí a las 9 en 7F Plus, La Otra Política.